estimados estudiantes de la materia Organización del Computador. El día de hoy ya iniciamos las clases de lo que es el tercer corte de la materia. Ya saben ustedes que el tercer corte tiene dos actividades, ya se les indicó en la clase 3 que se dio en diciembre antes de salir de vacaciones. El día de hoy les voy a explicar lo, lo que es los periféricos de interfaz y uso, vamos a hablar un poquito de este tema como arquitectura de entrada y salida del computador. Por supuesto, la arquitectura básica del computador tiene una máquina que acepta información de entrada, procesa paso a paso cada una de una secuencia de instrucciones, que normalmente son programas, que esos programas están codificados, compilados a un código binario, que es el que realmente entiende la máquina, y que produce una información de salida, que es el que realmente se le suministra al usuario final. Entonces, un equipo electrónico llamado hardware con un conjunto de programas llamados software, que son los que realmente le dan el funcionamiento al equipo como tal, como hardware. El computador puede realizar las instrucciones de acciones y de decisión. El computador, vamos a ampliar un poquito más esta imagen. El computador tiene un CPU, el CPU tiene una unidad de control, tiene una unidad aritmético lógica, de donde se van los registros de operaciones, tiene las unidades de entrada y tiene las unidades de salida. Unidades de entrada, por ejemplo, un teclado, unidad de salida, por ejemplo, el monitor. Y hay una interacción en el CPU con los datos, los programas que son los que hacen los procesos, ¿sí? En la memoria, que es donde realmente se guarda o se monta la información de los datos de los programas. La caché, la memoria caché que es intermedia y agiliza los procesos y lo que es el paso de las instrucciones en el programa y el paso de los datos a lo que es el CPU. Entonces, nosotros podemos tener diferentes clasificación de computadoras. Tenemos supercomputadores, tenemos mainframe, servidores, estaciones de trabajo, PC, microcomputador o microcontrolador. ¿Ok? Por supuesto, cada uno de ellos tiene características específicas que los clasifican. Tenemos, por ejemplo, aquí el supercomputador que se utiliza para aplicaciones científicas de cálculo numérico complejo, ¿verdad? Como por ejemplo muy usado por IBM. Está el mainframe, que son computadores de propósitos grandes, principalmente para aplicaciones de grandes bases de datos, también usado mucho por IBM. Tiene lo que es un servidor, que es un computador que tiene un propósito general a mitad de camino entre un mainframe y una estación de trabajo, más que todo para las redes. Tenemos la estación de trabajo, que es un computador con un propósito de bajo costo, que solamente como para procesar datos, ¿no? En una estación de trabajo. Tenemos los computadores personales, que son microprocesadores con un CPU normalmente configurado para algunas aplicaciones específicas. Tenemos los microcontroladores, que son computadores de propósito especial basados en un conjunto integrado de microprocesador, memoria y dispositivo de entrada y salida, y que forma parte de un sistema mayor, tal como una máquina de instrumentos electrónicos. Los microcontroladores son muy utilizados en organizaciones y empresas para el control de muchos procesos. El computador, por supuesto, mide su rendimiento. No solamente depende de la velocidad del procesador, sino también de los componentes que se integran al procesador. Muchas veces pueden ocurrir cuellos de botella, entonces es importante el intercambio de datos con la memoria. Si podemos aumentar la altura de los cruces de datos o mediante los sistemas de memoria jerárquicos, tal como caché, aumentar la caché, sistemas jerárquicos de buses, y eso permite mayor capacidad del computador. También el intercambio de datos con los dispositivos de entrada y salida, que pueden ser importantes para lo que es el entorno de las operaciones de entrada y salida. Entonces debemos integrar o tener mucha relación entre lo que es el computador y también lo que son las memorias, los dispositivos de entrada y salida. Entonces la memoria es este almacenamiento de información que pueden ser datos numéricos o textos y también se pueden almacenar programas que van muchas veces almacenados con código de voz.
Y normalmente en un computador puede existir diferentes tipos de memoria, registros de CPU, memoria caché, memoria principal, memoria secundaria o masiva, que son parte de los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida forman junto al CPU y la memoria los elementos más importantes que podemos hablar de un computador, para manejar también lo que es la eficiencia de las operaciones del computador. Y por supuesto, los dispositivos de entrada tenemos un ratón, un teclado, la, de salida por una impresora, los discos, los dispositivos también de entrada y salida. Entonces, podemos hablar de dispositivos típicos de computadores personales y estaciones de trabajo, como son dispositivos de gráficos, discos duros, discos ópticos, escáneres, impresoras, los módulos, el ratón, el teclado. Estos son dispositivos de entrada y salida que manejan capacidades de transmitir la información. Entonces es importante, como dije anteriormente, manejar los conceptos de la memoria, ¿verdad? Los elementos intermedios, el uso de la caché, las velocidades del procesador. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una estructura, como la podemos ver, el CPU, la unidad de control, la ULA, con los datos y los programas que son parte de la memoria, los circuitos de interfaz de entrada y salida, y los dispositivos de entrada y salida. Y por supuesto, las líneas de control, las líneas de dirección de datos, las líneas de datos, porque hay buses donde van los datos, hay buses que por donde viajan las direcciones. Tenemos la interfaz, que es con todo ese conjunto de módulos electrónicos que permiten el control del periférico adaptado a las diferentes velocidades y modos de funcionamiento del microprocesador y de los periféricos. Y tenemos el bus, que es donde, conjunto por donde pasan las señales, con las que se comunica el microprocesador con su entorno, ya sea con la memoria, los periféricos, a través de los interfaces. Y el periférico es realmente el dispositivo que permite al microprocesador su interacción con el entorno. Entonces es importante este concepto para entender la arquitectura del computador. Las principales razones del uso de una interfaz son: existe una gran cantidad de variedad de periféricos con normas de funcionamiento diferentes, para diferentes teclados, diferentes mouse. Entonces, estos mm, periféricos, esta parte de interfaz permite esa relación. La diferencia de velocidad de los dispositivos hace que no sea práctico comunicarse con ellos directamente a través del mismo sistema. Por eso existe la interfaz. Y a veces la velocidad del dispositivo es mayor que la de la memoria o el procesador que tenemos en el computador. Eso es importante también conocer esto, ¿no? Por supuesto, para poderse comunicar con el procesador se deben de codificar las órdenes, ya que la interfaz afecta las órdenes del procesador. Se debe hacer un intercambio de datos a través del bus y saber si el dispositivo está preparado para transferir datos. Debe haber comunicación con los periféricos, cambios de orden, información de estado y datos. Entonces, es importante todo lo que hace concepto, por ejemplo, la conexión de las interfaces de entrada y salida, conexión de memoria, el circuito de interfaz que conecta con el sistema de memoria, se accede a los registros leyendo y escribiendo variables en una posición de memoria temporal. Que es cuando manejamos la dirección de memoria que van a los registros que se encuentran en el computador y la conexión de los puertos de entrada y de salida. Entonces, este tema es interesante. Fíjense que dice tipos de entrada y salida. La CPU accede a los registros de ese programa, pues el programa generar las instrucciones, el que tiene las instrucciones. Y el dispositivo es controlado y supervisado, ¿verdad? Periódicamente, para ver si está desocupado, para recibir otras instrucciones o otros procesos. El dispositivo avisa al CPU cuando está listo, entonces la entrada y salida se hace mediante una rutina de servicios de interruptor. La parte de interrupciones, muchas veces se estudia más adelante, cuando se ve la materia de sistemas operativos, se habla de lo que son las interrupciones. Bueno, realmente esto es una clase, una cápsula de conocimiento.
Ustedes deben complementar el material con lectura, eh, las guías que están montadas en el aula virtual y las videos multimedia. Y en caso de dudas o preguntas, la pueden hacer directamente por mensaje directo o la pueden hacer en el foro de dudas. Y abocarse a realizar las tareas del tercero. Seguimos en contacto, que pasen un feliz día.